infalibles. Todos los dones, diga conmigo, todos los dones van a tener principios que los gobiernan. Todos los dones tienen principios que los gobiernan porque no son infalibles. No son infalibles. Lo único que es infalible es la palabra de Dios. Aquello que ya está escrito, aquello que ya se ha cumplido. ¿Está conmigo? Pero todos los dones son infalibles. Entonces, enfrentamos con estos dones hoy en día varios impedimentos para que puedan realizarse o ejecutarse de una forma correcta, puedan cumplir la función y la operación correcta. Por eso es indispensable que cada uno de estos dones, si bien se ha aceptado, sea instruido a la luz de la palabra, que es infalible. ¿Están conmigo? Entonces, habíamos dicho que para que nosotros podamos entender estos dones de inspiración, empezaríamos por el don de ¿qué? De profecía, ¿verdad? Y yo quiero recordarte la definición de el don profético específicamente. Y el don profético es la habilidad dada por Dios a una persona para que ésta hable en su propio idioma un mensaje bajo la influencia sobrenatural del Espíritu Santo. Esa sería la definición más básica. Es el Espíritu Santo de Dios usando a una persona para hablar sobre lo que el corazón de Dios dice a algo o a alguien a través del Espíritu Santo. Ahora, en griego tiene una sola palabra para profecía, y yo te decía que es propetea, que significa hablar por otro o hablar el plan y el propósito de Dios. Entonces, Dios ha insistido desde el principio del tiempo hablar siempre con su pueblo, vivir y habitar en medio de su pueblo. Dios no es un Dios lejano, Dios no es un Dios ausente, es un Dios que siempre va a buscar estar cerca de su pueblo, habitar en medio de él y estar en constante comunicación. Por eso es que la palabra profética es importante. Pero a lo mejor tú te preguntas, bueno, lo sabemos por las historias, por lo que la Biblia nos cuenta, pero la profecía sigue siendo para el día de hoy. Y entonces veíamos que en el Nuevo Testamento se va a referir a la profecía alrededor de 30 veces en el Nuevo Testamento, y habla acerca de profetizar como una actividad que continúa en la iglesia, que está presente en la iglesia. Y veíamos lo que dice Joel capítulo 2 versículo 28 y 29, y dice: y después de esto, sígame con su Biblia porque la vamos a usar mucho. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu, y en aquellos días. Ahora bien, esto en Hechos capítulo 2 versículo 16-18, Pedro viene y lo confirma y dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizará. Así es que tanto lo que dice Joel como lo que vemos confirmado con Pedro el día del Pentecostés en hecho, viene y nos indica que en los días postreros, diga conmigo, en este tiempo, vendrá una unción profética sobre el cuerpo de Cristo. Y en eso son incluidos jóvenes, hombres, mujeres, ancianos. Y esto vendrá a ser un hecho a través de la obra del Espíritu Santo. Así es que es sumamente importante entender que no es algo que el mover de Dios para poder hablar a nuestras vidas no es algo que se haya limitado en tiempo pasado.
Es algo que está destinado para ocurrir, para seguir edificando el cuerpo de Cristo, y que no está limitado a hombres o a mujeres o a jóvenes o a ancianos o a siervos o a siervas, sino que debe de haber una búsqueda por escuchar a Dios, por tener una comunicación realmente con Dios. Y eso incluye a nuestras generaciones. ¿Verdad que sí? Ahora, si entonces la profecía es algo que tiene que estar en nuestros días, ¿cuáles son las diferencias entre las profecías que encontramos en la Escritura, en la Biblia, y las profecías de la actualidad? ¿Existen diferencias? Veamos. Lo primero que tenemos que entender es que la profecía más grande, la palabra profética más segura, es la Biblia. ¿Están conmigo? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Ahí está ya. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Dile a alguien, mantente atento. Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y me gusta porque la NTV dice, debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, por sus palabras son una lámpara que brilla en lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brilla en el corazón de ustedes. Sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Esto nos confirma que la Biblia es la palabra profética más segura y que es la palabra de Dios infalible y es inmutable. Cuando nosotros vamos a la Escritura y vamos y leemos la Biblia y encontramos en ella una serie de profecías, algunas cumplidas y algunas otras por cumplir, nosotros vamos a encontrar que no hay variación en ellas, sino que los dos testigos, tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento, van a confirmar lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿Están conmigo? Algo que me llama la atención es que aún, fíjense bien, encontramos varias porciones en la Escritura en donde está dando una revelación científica, como por ejemplo que la tierra era redonda. Hubieron hombres como Job que escribieron revelación por medio del Espíritu Santo en la Escritura y no le entendían. Y sin embargo, años después fue descubierto algo que en la Biblia ya había sido revelado, siglos y siglos después. Así es que si hay una palabra que es verdadera y que es infalible y que es inmutable, va a ser la Biblia. Por eso es que ustedes y yo vamos a ver que muchas veces cuando el enemigo quiere atacar una verdad para tergiversarla, lo primero que va a ser atacar un fundamento de la Biblia. ¿Me sigue? Porque es una palabra verdadera por excelencia. Entonces a mí me llama la atención que si tú buscas verdades científicas en la Biblia escritas siglos y siglos atrás, las vas a encontrar. Verdades que la ciencia vino a confirmar y hombres que escribieron sin ni siquiera entender. Eso me hizo un eco tremendo cuando yo estaba estudiando este tema.
Porque eso significa que Dios va a seguir hablándonos a la iglesia y que no va a necesitar que usted y yo entendamos lo que Él está pidiendo que hagamos o lo que Él está mandándonos a decir. Porque muchas de esas palabras no van a tener el cumplimiento en el tiempo o la forma que esperamos, y sin embargo, si viene de Dios, Dios lo va a cumplir. ¿Me sigue? Entonces, algo que también tenemos que entender es que fue Dios quien dio inicio a la redacción de las Escrituras. Dios quería que nosotros como su iglesia tuviéramos un registro permanente, escrito. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces llegas con un amigo, con una amiga y dice, oye, préstame 10,000 pesos, ¿no? Y a lo mejor es una persona que dices, pues de buena fe te lo presto. Pero hay otros que somos un poquito más desconfiados y decimos, oye, pues, ¿qué me das en prenda, no? Oye, ¿sabes qué? Préstame tu carro. Oye, dame esto. Y dices tú, todo está por escrito. Usted es una pastora que muchas de las cosas que hace las va a hacer por escrito. Incluso cuando hago una minuta después de una reunión, a mí me gusta tenerlo por escrito. Porque si alguien me resulta que dice, no, eso no fue lo que dijo, o me corrige a mí lo que escribí, leo, o corrige al otro, ¿están de acuerdo? Yo me he dado cuenta incluso que en consejería, cuando hay personas, aquí no hay, pero que son reincidentes con ciertos patrones de vida, que se les olvidan las instrucciones, yo me he dado cuenta que aunque se las doy verbalmente, me gusta mandárselas por escrito. Bueno, te recuerdo que en la última reunión que tú y yo tuvimos, llegamos a estos 3 acuerdos. Porque sé que ese escrito no solamente me recuerda a mí cuál es mi compromiso, sino que le recuerda a la otra persona lo que platicamos. ¿Están conmigo? Así es que Dios quiso que toda su palabra quedara por escrito. Y la palabra de Dios es un libro no de historias, sino un libro que dice verdades aplicables a toda persona, en todo lugar, en todo tiempo. No perece, no caduca, no carece de información. Todo lo que tú quieras saber, de cualquier tema que quieras saber, lo vas a encontrar a través de la palabra. Es la guía, es la lámpara de la que nos está hablando la Escritura, para hacer una guianza hacia donde tenemos que andar. Y aún así me pongo a pensar cuántas gentes las usan, ¿no? A conveniencia, hasta se inventan sus versículos, hermanos. Ayúdate que yo te ayudaré. Primera de Yucari, capítulo 5, versículo 14. ¿Dónde dice ayúdate que yo te ayudaré? Entrégame a tus enemigos y yo los aniquilo. No, estás fuera de contexto. Muchas veces no vamos y dejamos que Dios nos siga hablando a través de la palabra, o aún leyéndola, la malinterpretamos o la usamos a conveniencia. Pero si tú quieres que Dios te hable, busca su palabra, porque hay algo de Él para ti. ¿Me sigue? Ahora bien, Dios empieza a partir, quiero tomar, a empezar a redactar, y les dice a varios hombres, escribe lo que te voy a decir. Y en Éxodo capítulo 17, versículo 14, vemos cómo el Señor le dice a Moisés lo siguiente. Dice, después de la victoria, el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones. Di conmigo, instrucciones. Escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo y léelo en voz alta. ¿Y léselo a quién? A Josué, dice. Yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Le está diciendo a Moisés, escríbelo. Y vemos cómo les dice, y escribirás esto y lo pondrás en la puerta. Vemos diferentes momentos en donde Dios dice, necesitas tener mi instrucción por escrito, evidente, fácil de identificar, y lo dirás y lo repetirás. ¿Verdad que sí? Pero vemos también acá en Jeremías. Jeremías recibe la instrucción en Jeremías capítulo 30, versículo 1. Vemos a Isaías,
A Isaías también le dijo en Isaías capítulo 8 versículo 1, escribe esto. Vemos cómo Dios en diferentes momentos a diferentes personas les dice que lo tiene que escribir, incluso cómo lo tiene que escribir. En Éxodo 34, 1 al 27, cuando hablamos de las tablas del pacto, dice el verso 1, luego el Señor le dijo a Moisés, talla 2 tablas de piedra como las primeras, escribiré en ellas las mismas palabras que estaban en las que hiciste pedazos. Y luego dice el 27, después el Señor le dijo a Moisés, escribe todas estas instrucciones porque ellas indican las condiciones del pacto que hago contigo y con Israel. Dios a través de su palabra dijo, yo necesito que no solamente entiendan que fue algo que se indicó o a una instrucción que se dio para tiempo pasado, sino que se tienen que tener presente de generación en generación. Porque no tenemos un Dios que cambie de opinión. Porque tenemos el mismo Dios que tuvo Moisés, el mismo de Jeremías, el mismo de Isaías. ¿Por qué habría Dios de cambiar de opinión en cuestión de una instrucción o de un mandamiento? Escríbelo. Y si alguien quiere guía profética, ahí encontrará en mi palabra la verdad. Ahora bien, las profecías en la actualidad, antes en la escritura, dijimos que estas eran profecías que se cumplían, eran profecías que estaban comprobadas, que iban a ser cumplidas, infalibles, inmutables. Pero las profecías en la actualidad no lo son. Aunque la persona que diga proféticamente el Señor dice, no es en la actualidad algo que sea infalible. La palabra profética hoy tiene el ingrediente humano. No puede ser tan fidedigna como lo es la palabra de Dios. El Espíritu Santo lo es. El Señor Jesús lo es. Dios obrando lo es, pero usa instrumentos de barro. Por lo tanto, una palabra profética siempre tiene que ser juzgada por la palabra escrita. Yo no te puedo decir, me enamoré de otro hombre que no es mi marido y Dios me dijo, ¿te acuerdas que te comenté un ejemplo de eso la vez pasada? Que por cuanto yo y él nos conocimos y nos enamoramos, él bendecirá. Pues yo no sé qué palabra y quién te lo diría. Porque la palabra escrita por excelencia no habla sobre eso. ¿Están conmigo? Entonces, toda palabra profética que se dice en la actualidad siempre tiene que estar juzgada por la palabra escrita. Porque Dios no se va a contradecir a sí mismo. ¿Me sigue hasta aquí? Aunque se escuche muy bonito, Dios me dijo. Primera de Corintios capítulo 13 versículo 9 y 10 dice, ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se volverán inútiles. Esta es la razón por la que la palabra profética actual debe de ser juzgada por la palabra escrita, porque debe de estar toda palabra profética dicha sujeta a la palabra escrita. ¿Me siguen? Es que Dios me dijo que dejes a tu esposa y que te cases conmigo. ¿A poco? Que me des tu carro, que me hagas un depósito de 50,000 pesos. Me acuerdo que una vez en Mazatlán, una empresaria muy conocida ya, que se dedicaba a las importaciones, estoy hablando de hace como 15 años o más, ella dijo, una vez fue a dar un taller a la iglesia en donde yo estaba, donde yo nací, y ella hablaba sobre la importancia de manejar las finanzas correctamente y ser buenos mayordomos en lo poco y ser buenos administradores también de lo mucho. Y decía, una vez llegó una profeta a mi negocio y ella era muy espléndida, muy generosa con la gente que llegaba.
y le llegó y le dijo: Pastora Sandra, allá dije el nombre, ¿verdad? Dios me dijo, saludos pastora, Dios me dijo que usted me va a regalar ese carro. Y dijo ella, y nunca lo olvidé, dijo ella, y mi respuesta fue la siguiente: ¿de verdad? Sí, excelente. Yo soy una mujer dadora y sé sembrar en el reino, pero también sé escuchar la voz de Dios. El día que Dios a mí me confirme lo que usted me acaba de decir, ese día está un chofer a la puerta de su casa con el carro y la factura. Porque necesita toda palabra estar sujeta a la palabra escrita, ser juzgada. ¿Está conmigo? Y estar sujeta a una autoridad. Va más allá de un sentimiento, va más allá de la expresión de una percepción. No es una percepción solamente emocional, no es solamente una percepción espiritual. Tiene que tener la certeza de que Dios le está diciendo algo o no. Es que yo siento, no me sirve. Es que me pareció y percibí, no me sirve. Es que yo sentí en mi espíritu, no sirve. Toda palabra dicha tiene que ser juzgada y sujeta a la palabra de Dios. Por eso caemos en desórdenes, porque tenemos falsas percepciones de acuerdo a lo que yo conozco de una persona, de acuerdo a lo que yo veo de alguna persona. La palabra tiene que ser respetada. ¿Están conmigo? Y tiene que ser juzgada con la palabra de verdad que Dios ya nos ha dicho. Deuteronomios 4:2 dice: no agregues ni quites nada a estos mandamientos que te doy, simplemente obedece los mandamientos de tu Señor que yo te doy, deja de vivir a tu conveniencia. Es que yo sentí, es que a mí parece que yo, como que yo percibo. No le quites, no le ponga. Si ahí dice no robarás, no robes. Si ahí dice no desearás la mujer de tu prójimo, quita tus ojos de ahí. Si no tienes que mentir, ¿por qué mientes? No hay mentiras a medias. No le quites, no le pongas, no la uses a tu conveniencia. Dice Proverbios 35:6: toda palabra que de Dios demuestra ser verdadera. Él es un escudo para todos los que buscan su protección. No agregues nada a sus palabras, o podría reprenderte y poderte descubierto como un mentiroso. Este es un tema delicado. Y es tan delicado que aquellos que nos hemos movido, nos movemos en espíritu de profecía o don profético, aquellos que llevan el ministerio o el oficio de profeta, muchas veces detienen, llegan al otro extremo de detener la operación del don, porque viven con el temor a decir algo que está gobernada por las emociones o las percepciones, pero no por lo que Dios está diciendo. Y si me preguntan a mí, yo creo que ese temor no lo debemos de perder. Pero también eso no significa que no vamos a expresar, porque nos volvemos también deudores de un talento, de un don, que Dios nos ha dado. ¿Qué es lo único? ¿Qué es lo que necesitamos entonces hacer? Pues conoce la palabra. Y familiarízate tanto con la voz de Dios, que cuando el enemigo quiera venir a hablarte usando su nombre para un beneficio personal, sepas identificar la voz equivocada. Es como si yo les dijera ahorita: fíjense que mi esposo me dijo que no vengamos a la iglesia durante 2 meses porque está cansado de venir, y porque el grupo de alabanza también ya se cansó, y mi esposo dice que ya nadie venga, que no se preocupen por venir. ¿Ustedes qué me dirían? ¿Eso lo diría Daniel? Por supuesto que no. Si usted conoce a su pastor, entonces debe de conocer también el tono de su voz, y diría: eso no diría mi pastor. Si yo les dijera: a ver, todas las mujeres de aquí de la casa, como está haciendo mucho calor, para el otro domingo nos venimos con una minifalda y una blusa escotada,
para que no sintamos calor y no se tenga que abrir la puerta. ¿Ustedes qué dirían? Yo sé que esto es una ridiculez, hasta suena ridículo. ¿Ustedes creerían que yo dije eso? Ustedes saben que hay una voz. Lo mismo sucede con Dios. Tenemos que estar familiarizadas a la palabra, que es su verdad por excelencia, y tan familiarizados al sonido de su voz, que sepamos que lo que escuchamos no proviene de Él. Y entonces, saber, mis amadas, ¿por qué a veces nos decimos tonta? ¿Por qué a veces tú te dices inútil y lo asumes como una verdad, si sabes que esa no es la forma en la que Dios piensa de ti? Diga conmigo: yo tengo que estar familiarizado con su voz y tengo que estar familiarizado con su palabra para saber identificar cuando hay algo que no proviene de Él. Entonces, la palabra en este tiempo tiene que ser juzgada a la luz siempre de la verdad, de lo que Dios diría, y diferenciar de lo que Dios no haría. Vamos a poner una gráfica atrás sobre los diferentes tipos de profecía en la Biblia, del Antiguo y Nuevo Testamento. Todos ellos tienen una base bíblica que por supuesto no la vamos a estudiar hoy. Es más, no la vamos a estudiar las próximas semanas. Pero si quiere tomarle usted captura o pedir la producción, se la puede llevar para que lo estudie. Porque cada una de estas palabras descritas en la Escritura tiene un impacto muy fuerte en la vida, no solamente de una persona, sino de naciones y generaciones completas. La profecía de Enoc, la profecía de los patriarcas, profecías de exhortación, profecías de cántico. Esto se lo voy a dejar de tarea al grupo de alabanza. Profecías de edificación, profecías mesiánicas, profecías de juicio, de lamentación, apocalípticas, profecías de la iglesia neotestamentaria. La palabra de Dios está llena de momentos en los que Dios habló. Ahora bien, quiero cerrar esta clase hablando sobre 3 niveles de profecía. Diga conmigo 3. ¿Me regalan 10 minutos? Diga conmigo 3 niveles de profecía. Para poder entender la operación profética, necesitamos identificar la diferencia de estos 3 niveles de profecía. Número 1, diga conmigo: espíritu de profecía. ¿Qué es el espíritu de profecía? Son personas que profetizan en atmósferas específicas. ¿Cómo es una atmósfera específica? Una atmósfera donde se desata una unción profética. No significa que una persona que se mueve con espíritu de profecía sea profeta. Simplemente hay un espíritu que está presente, de tal manera que hay libertad para fluir en lo profético. ¿Están conmigo? Como por ejemplo, cuando hay un mover de sanidad. No tienes el don de sanidad, pero hay un mover y dices tú: en este momento Dios me está diciendo que va a venir y traer un mover de sanidad. Ponga su mano ahí en donde está y suelten milagros. ¿Sí me explico? Hay una atmósfera. Aquellos que vamos a escuela de profetas es un buen ejemplo. Se despierta el espíritu de profecía porque estás en una atmósfera profética. Tienes un grupo de alabanza al nivel de ministrar proféticamente. Se desata una atmósfera. ¿Sí me estoy dando a entender? Una vez la profeta Isabel Contreras, amiga del pastor Daniel y mía, me dijo, hablé con ella en el aeropuerto y yo estaba pasando una situación difícil y le dije: me temo que hay una situación espiritual y Dios me da este discernimiento. Y hablando con ella en ese momento me dijo: el Señor me dice que vaya a tu iglesia.
No te preocupes por viáticos, no te preocupes por hospedaje. Lo único que te voy a pedir es una cosa, me dijo. Un grupo de alabanza a nivel de ministrar proféticamente. Santo Dios, lo único que quiero. Porque Dios me está diciendo voy a ir. Y te voy a pedir una cosa, me dijo. Que toda la palabra profética que diga sea grabada. Y que se pastoree, porque esas palabras se van a cumplir. Llegó el día y le dije a mi esposo, tenemos un grupo de alabanza, pero no para una atmósfera profética. Se tuvo que pedir un grupo de Cornerstone, de Ciudad de México, que viniera a meterlo. Estuvo aquí el hermano de Rosa, Benjamín Salazar. Y aquello se descontroló, como dicen por ahí, ¿no? En buen plan. Hubo un mover profético, que pastoras que estaban invitadas empezaron a profetizar. Y las palabras empezaron a cumplir. Es uno de los momentos que más guardo en mi mente. Porque aún quien no pensaba, empezó a recibir palabra de Dios. De ahí en mucho se destapó el mover profético de la red emergente. Se consolidó el presbiterio profético y la compañía profética que tenemos. Así es que diga conmigo, hay un espíritu de profecía. Pero el que tú te muevas bajo una unción profética y una atmósfera profética no significa que seas profeta. ¿Está conmigo? Fíjate, dice la palabra, nos pone un ejemplo con los ancianos de Israel. Números capítulo 1, versículo 16, 17 y luego brincamos del 24 al 26. Dice así, sígame con tu Biblia. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la vas a llevar tú solo. Y dice el 24, y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió de la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaban. Y había quedado en el campamento 2 varones llamados del uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Y estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaban en el campamento. Diga conmigo, espíritu de profecía. Y tomaré del espíritu que hay en ti y lo derramaré y lo pondré sobre los 70, para que tú no lleves el peso de este pueblo solo. Oh, amada iglesia, yo oro a Dios para que el mismo peso que hay en el staff, ahora incluyendo a Pastor Sergio, Juan Pablo y Antonio, esté sobre ti, para que entiendas que esta es casa de Dios y reconozca su voz por encima de cualquier otra. Hubo un despertar de un espíritu profético. Siguiente ejemplo, Primera de Samuel capítulo 10 versículos 5, 6, 9, 10 y brincamos al capítulo 19 y luego del verso 19 al 24. Primera de Samuel capítulo 10 verso 5 dice: después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, le está hablando Samuel, el profeta Samuel, a Saúl, rey de Israel, primer rey de Israel, ¿se acuerda? Dice: cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre.
Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios el corazón. Fíjate qué tremendo. Y todas estas señales acontecieron aquel día. ¿Y qué más dice ahí? Y cuando llegaron allá al collado, he aquí que la compañía de profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Dice 19 al 24, capítulo 19 del 19 al 24. Y fui dado aviso a Saúl diciendo: he aquí que David está en Nayot de Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí los precedía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos, ¿qué crees? También profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y estos también profetizaron. Entonces él mismo se fue a Ramá. Llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿dónde está Samuel y David? Y uno respondió, dijo: aquí está en Nayot de Ramá. Y fue a Nayot de Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot de Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día, toda aquella noche. De aquí se dijo: también Saúl entre los profetas. Diga conmigo: espíritu de profecía. No fue que Saúl o los mensajeros fueran profetas, sino que se desató sobre ellos un espíritu de profecía. ¿Están conmigo? Un tercer ejemplo, Hechos capítulo 19, versículo 1 al 6. Aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyera en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas y profetizaban. Diga conmigo: espíritu de profecía. No dice que alguno de ellos recibió un don profético, sino que el Espíritu Santo vino sobre ellos y profetizaron. El Espíritu Santo de Dios es el que los hizo profetizar. ¿Hasta aquí me siguen? Y hay que identificar aún aquí, poner el candado de saber si fue el Espíritu Santo o es tu percepción. Pero es una realidad que el Espíritu Santo puede venir a traer un espíritu de profecía. Tres verdades que tenemos que aprender en cuestión de espíritu de profecía. Número uno, ¿qué hubo en la historia de Primera de Samuel 10, 5 y 6? Un nivel alto de adoración. Diga conmigo: un nivel alto de adoración. Escúchame, iglesia. Cuando hay una iglesia que reconoce a la persona del Espíritu Santo y se sintoniza con una adoración legítima y verdadera, el Espíritu Santo se empieza a mover. Encuentra vasos, y donde Él está siempre va a haber libertad. Segunda lección, en Primera de Samuel 19, 10, 19, 19 al 24, con la historia de Saúl, encontramos que algo que lo desató fue la presencia de otros profetas. Saúl entre los profetas, había una unción profética ahí, el Espíritu se movió. Y número 3,
En Hechos capítulo 19, 1 al 6, encontramos que algo que desató fue el bautismo de agua, pero también el bautismo en el Espíritu Santo. Se movió. Diga conmigo, espíritu de profecía. Segundo nivel de profecía, don profético. Diga conmigo, don profético. Uno de los 9 dones en el Espíritu que el Espíritu Santo habilita en el creyente para administrar la iglesia bajo unción divina va a ser el don profético. El don profético es un don soberano del Espíritu Santo. Y este va a ser implantado en el creyente en un nivel más alto que el espíritu profético. Es decir, este no está motivado si hay una compañía solamente profética, si hay un nivel alto de adoración. ¿Están conmigo? Ya queda activo. No es circunstancial, no es esporádico. Ese don ya está, se implantó. Ese don es un don dado por el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que leímos en Primera de Corintios. Ahora, fíjate bien, quien tiene el don de profecía, su responsabilidad es avivarlo y sostenerlo. Dices tú, yo no me muevo con espíritu profético. A mí ya me han declarado y me lo han dicho que tengo don profético, pero resulta que nada más profetizo en medio de atmósferas. Mi pregunta sería para ti y para mí: ¿y entonces cómo lo alimentas? ¿Cómo lo tienes activo? ¿Cómo lo tienes vivo? Porque si tú tienes este don y nada más se despierta cuando sientes que la alabanza está en su punto más alto, entonces tienes un regalo que ni siquiera has terminado de abrir. Te voy a decir por qué. Porque el don profético no solamente se activa dentro de la iglesia bajo atmósferas o unción profética, sino que tú puedes estar en medio del ruido de galerías y Dios te va a decir: ve con aquella persona y dile. Recuerdo la primera vez que a mí me pasó esto, negada yo, y Dios me perdone, ya me perdonó. Estábamos mi esposo y yo viendo lo de una casa, un trámite. Y cuando mi esposo estaba ahí, la mujer estaba hablando con él y le decía: es que no sé qué, y que la casa, y que el esto, y que el otro. Yo llegó un momento en que oí la voz de la mujer que tenía en una mesita así chiquita, lejos. Y el Señor me dijo: esa mujer tiene cáncer en la nariz. Y yo así, yo no la conozco. Me dijo: tiene un lunar y ese lunar es canceroso. Y yo que tanto hablo, me quedé callada. Y mi esposo seguía hablando con él: sí, no sé qué, no sé qué cuánto. Y yo así, ora por ella y dile que me va a conocerme a mí, no solo como su salvador, sino como su sanador. Y yo así, no pienso hacer eso. Salimos. Me acuerdo que yo llevaba un bolsón, helada. Me paro delante de Daniel y me dijo: ¿qué pasó? Le dije: ¿te acuerdas de lo que pasó en Tasco con aquel hombre? Empiezo yo a llorar, que Dios me dijo que hiciera algo y no lo hice. Sí. Mientras estábamos con la mujer sentaditos en la mesa y tú estabas platicando ella contigo, diciendo lo de la casa, le dije: yo dejé de oírla y de oírte. Fue como si me hubiera ido muy lejos, aún sabiendo y consciente que estaba presente. Y Dios me dijo que esa mujer tiene cáncer. ¿Y nada más te lo informó? No. ¿Qué vas a hacer? Te cuido la bolsa. Me regresé. Le dije: señorita, disculpe. Sí, dígame, señora. Es que ahorita que vine con mi esposo que
que estábamos en la mesita ahí de la casa y todo eso. Claro que si tiene alguna duda, ¿le puedo servir en algo? Yo dije, si supieras que la que viene a servirte soy yo. Yo soy pastora, le dije, junto con mi esposo. Le dije, disculpa mi prudencia, pero ¿hace cuánto tiempo tienes ese lunar en la nariz? Hoy me dijo, pues ¿sabe qué? La sentí apenada. Me dijo, pues ya no tiene mucho que me salió. Y le dije, te voy a decir una cosa. Dios va a sanarte y ese lunar va a desaparecer. Y tú vas a saber, cuando vayas al médico y el médico te diga qué es lo que tienes. Yo no le dije tienes cáncer, ¿verdad? Que Él es tu salvador y que Él es tu sanador. Así que déjame orar por ti. Señor, yo te pido que, ¿cómo te llamas? Ella pueda conocerte y que sepa que tú eres el sanador, y que dé testimonio, porque lo darás a personas de quién es el Dios que hace volver a una mujer loca que se había ido para venir y orar y poner manos sobre ti. Al tiempo la mujer mandó un mensaje: el Señor la sanó. Cuando hay un don profético, Dios no te va a hablar bajo atmósferas. Ay, ahora sí siento que tocaron bonito, Ay, no tocaron bonito. Ay, no me supe la alabanza, chicos. Ese don se desarrolla, pero es una gran responsabilidad. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra de Dios dice en 1 Corintios 14:3 que el que profetiza habla a los hombres para 3 cosas. Dios te dé ese don de profecía. Número 1, edificación, exhortación y consolación. Si hay alguien con un mover profético que de acuerdo a la palabra escrita no opera en este orden, está fuera de lugar. Porque el don profético, dice 1 Corintios 14:13, es hablar a los hombres para edificación, exhortación y ¿qué? Y consolación. 3 y último, oficio y ministerio de profeta. El espíritu de profeta no es el mismo que el don profético, ya te diste cuenta. Pero el espíritu profético y el don profético no es lo mismo que el ministerio profético. 1 Corintios 12:28 dice: a unos puso Dios en la iglesia, primero apóstoles, profetas, dice luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen 2 de lenguas. El ministerio profético, no don, no espíritu, diga conmigo, ministerio profético, es el segundo, ocupa el segundo lugar de importancia. Y lo podemos reconocer como oficio y ministerio de profetas, pero este tampoco es para todos. Dice 1 Corintios 12:29, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Todos hacen milagros? No. Diga conmigo, no todos. Así es que tenemos que entender que el ministerio profético es un ministerio que Dios puso para la edificación de la iglesia y que forma parte de los 5 ministerios para la edificación de la iglesia y del cuerpo de Cristo, y que es el segundo en importancia y que no es para todos. Y luego dice Efesios 4:10 al 12 que Él es el que los coloca. Fíjate, el que descendió es el mismo que también subió de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, al fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Diga conmigo, uno de los 5 ministerios.
Ahora, en Efesios 4:10 al 12, ¿quién dice que te dé ese ministerio? Jesús te lo da. No es ya algo que te da el Espíritu Santo, sino que fue aquel, dice, que descendió y el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, el que los constituyó. Jesús viene y establece: no tienes un espíritu de profecía, no es un don profético, es un ministerio u oficio de profeta. Ahora, este oficio de profeta es dado por el Señor Jesucristo y no es solamente como el espíritu que se mueve en atmósferas o un don profético simplemente, sino que este es una vocación de servicio para Dios. Es un ministerio. Es una persona que cuando tiene el ministerio profético se convierte en el don mismo de profecía. Para atar y desatar, para desarraigar cosas, sí, pero para que su boca se convierta en una extensión de lo que Dios quiere decir. Y es altamente demandante. Por eso una persona que se mueve con espíritu profético no puede decir que es profeta. ¿Está conmigo? Incluso una persona que se mueve en don profético no puede decir que es profeta, porque no es algo que el Espíritu Santo dé, es algo que Jesús mismo viene y hace el llamamiento y te equipa para entrar a batalla como uno de los 5 ministerios que edifican iglesia. Por eso un ministro, un ministerio profético, un oficio profético no se limita: vamos a orar por la iglesia para que el Señor revele sus planes, y a mi hermana Laura Leticia. El nivel de un ministerio profético es gubernamental. Viene y hace dictos. Viene y dice: yo vengo a hacer un pacto por mi nación delante de tu nación. Profetas a las naciones. Ustedes sabían que en México hay varias compañías de profetas que se mueven en don profético, pero hay algunos ministerios proféticos de nación. ¿Cuántos lo sabían? Y cuando una nación entra en guerra con otra, el ministerio de Israel va sobre el ministerio, el profeta de la nación. Vamos a suponer Estados Unidos, y dice: yo vengo delante de ti a pedir perdón por mi nación, y vengo delante del trono de la gracia con la autoridad que se ha dado como profeta de mi nación para pedirte que esta guerra cese. Porque el ministerio profético tiene que ser formado en una esfera de gobierno espiritual. Va más allá. Tiene que ver con mover cosas espirituales, establecer cosas de acuerdo a la revelación del corazón de Dios y del Padre. Aquí. ¿Quién ha sido, por ejemplo, un oficio, tiene un oficio de profeta? Pues el profeta Arturo Bautista, Apóstol Manzano, Isabel Contreras. Ay, yo quisiera profetizar así. Ahora para esta escuela de profetas viene una mujer, no recuerdo de qué país, creo que es de Hungría, y Dios la usa de una manera tan extravagante que dice: aquí hay una Gloria Julián. Dios me dice que tú tienes una hija. Aquí hay una mujer, Laura, tú te llamas Laura, sí. Tienes una cartera roja, y en esa cartera roja hay una credencial. No cualquiera de nosotros tiene un ministerio profético.
Por eso esta casa se va a levantar con un grupo de entrenamiento profético para venir y entender quién de los que están aquí, porque falta gente, se mueve en espíritu de profecía, don profético o ministerio profético. Arturo Bautista me invitó a dar una clase dentro de 2 semanas y apenas lo vi en Puebla y le dije: a tu escuela de profetas, yo, Yukari, dando una clase. Porque yo particularmente tengo un don profético, pero no un ministerio de profecía. ¿Están conmigo? Entonces necesitamos ser entendidos de lo que Dios quiere hacer. El oficio de profeta no es cualquiera. Un profeta naturalmente, un ministerio profético, oficio profético, tendrá en operación ese don, pero hay una característica muy particular, y es que tendrá también operando otros dones, no solamente el don profético. Un ministerio profético, alguien que se mueve en oficio profético, tiene regularmente dones de revelación. ¿Cuáles son? Los del saber, decía Martita: sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Porque el oficio profeta es un ministerio y una vocación. Hay un llamado ahí. Es gubernamental y va más allá del alcance del don profético, que es solo edificación, exhortación y consolación. Es gobierno espiritual. Por eso dice la palabra que la iglesia se establece con los apóstoles y los profetas. Póngase de pie, por favor.